Revelado, increíble momento insospechado grabado en video que me conmovió al descubrirlo. La tarde era como cualquier otra para Eduardo, un ingeniero atrapado en su cubículo, rodeado de documentos que hablaban de cifras y proyecciones. Sin embargo, había algo más en su interior, un susurro que nunca cesaba. Desde la muerte de su madre, un eco de su voz le recordaba que debía ser más que un simple empleado en una multinacional de un pequeño rincón de México. Estaba atrapado en una rutina asfixiante, un laberinto que parecía no tener salida, mientras la risa de su madre resonaba en cada rincón de su hogar. Su padre, dedicado albañil, luchaba día a día para mantener la familia. Eduardo llevaba sobre sus hombros una presión implacable. El peso de sus expectativas y su propio deseo de ser investigador chocaban en un tira y afloja constante. Comenzó a rebuscar en el desván buscando un viejo documento, una excusa para evadirse de su realidad. Fue entonces cuando tropezó con una caja polvorienta marcada con sus iniciales. Al abrirla, un viejo video familiar cobró vida. La pantalla iluminó su rostro mientras su madre, con su cálida sonrisa, le instaba a seguir sus sueños, a no rendirse jamás. Con cada palabra, Eduardo sintió que el nudo en su garganta se apretaba, arrastrando consigo años de frustración y dudas. Lloró, como si cada lágrima pudiera liberar parte del dolor que lo oprimía. Su madre, aunque ausente, parecía estar allí, empujándolo hacia la lucha. No dejes que te apaguen, decía su voz, y esa chispa se encendió nuevamente en él. Sin embargo, la vulnerabilidad de ese momento fue rápidamente desafiada por su entorno laboral. Luis, un compañero que resaltaba su mediocridad, acechaba el momento perfecto para hacer que Eduardo tambaleara. En una presentación crucial, buscaba la oportunidad de ridiculizarlo, mientras Eduardo enfrentaba un mar de ansiedad que parecía ahogarlo. Sabía que el fracaso podía ser su piedra de toque, el punto de no retorno hacia una vida que sentía no le pertenecía. Pero, con el eco del aliento de su madre en su mente, decidió correr el riesgo. Se conectó con un vecino que padecía problemas de agua potable, comprendiendo la necesidad de vincular su trabajo técnico con un aspecto humano. El día de la presentación se acercaba, la presión aumentaba. Su corazón latía desbocado mientras se preparaba para enfrentar a una sala repleta, con Luis observándolo como un halcón hambriento. Este no era solo un trabajo, era un camino hacia la redención de sus sueños, un acto de rebeldía contra la vida que había vivido. Cuando llegó el momento, Eduardo sintió que todo el peso de sus angustias se concentraba en su voz. Pero esa voz, en vez de ser un susurro lleno de dudas, retumbó con la fuerza de su historia, la del niño que soñaba, la de su madre que lo alentaba a ser valiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presentación avanzó, y aunque sus palabras resonaban, algo en la mirada de sus colegas lo desestabilizaba. Si bien la dirección lo aplaudía, Luis continuaba siendo un recordatorio de la presión de la aprobación ajena. ¿Estaba en el camino correcto? Esa pregunta lo carcomía, y la sensación de incertidumbre se volvía un compañero constante. La lucha interna entre ser un hijo responsable y un soñador apasionado golpeaba con fuerza, interrumpiendo su respiración. Justo cuando pensaba encontrar claridad, la tormenta del conflicto se desató en su pecho. La imagen de su madre en aquel video lo observaba con amor, pero sobre todo con la demanda de que tomara una decisión que podría cambiar su vida. Así, la historia apenas comenzaba. La presentación culminó con aplausos, pero la sensación de alivio fue efímera. Eduardo salió de la sala con una mezcla de satisfacción e inquietud, como si el aire a su alrededor pesara más de lo habitual. La euforia de haber expuesto su proyecto se desvanecía rápidamente, dejando espacio para la introspección. Había tocado fondo, sí, y el eco de sus palabras aún vibraba en su mente.
¿Pero había realmente logrado cambiar la narrativa que lo encerraba? Mientras caminaba hacia su cubículo, se permitió un momento para reflexionar sobre lo que había logrado. El proyecto que había creado no era solo una presentación técnica, era un llamado a la acción, un esfuerzo por conectar su trabajo con una necesidad real. Al hacerlo, había empezado a desmantelar las paredes de su propia mediocridad, pero la confrontación con Luis seguía flotando en su mente como una sombra inquietante. Eduardo conocía la aversión de su colega a lo diferente, y esa animadversión podría desatar un ciclo de abuso en cualquier momento. Aquella noche, en su casa, se sentó frente a su escritorio, los papeles apilados a su alrededor. El murmullo familiar de la radio funcionaba como fondo, pero su mente estaba en otro lugar. Quiso esquivar la tentación del autosabotaje, así que decidió dedicarle tiempo a investigar sobre el impacto social de su trabajo. Leer sobre casos de éxito de ingenieros que habían hecho la diferencia lo energizaba. Comprendió que su razón de ser no solo debía radicar en un salario, sino en el legado que deseaba construir. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Eduardo se inscribió en un curso en línea sobre liderazgo e innovación en la ingeniería. Fue un paso incierto, pero cada módulo completado se sentía como una pieza del rompecabezas que empezaba a encajar. Además, decidió compartir su progreso con su padre. Esa conversación, que antes le resultaba pesada, se convirtió en una oportunidad de conexión y apoyo mutuo. Su padre, a pesar de sus escasas palabras, mostró orgullo por las aspiraciones de su hijo. Para Eduardo, esa validación significaba más que un seguro de empleo, era un impulso para seguir adelante. Pero la satisfacción personal tuvo un costo. Luis, sintiendo que su posición amenazada, comenzó a urdir un plan. Aunque Eduardo se mantenía enfocado en su desarrollo personal, la atmósfera en la oficina se tornó tensa. Luis no se conformaría con dejarlo avanzar así como así, la rivalidad impulsó a Eduardo a ser más astuto, a aprender a anticiparse a sus movimientos. Un día, mientras investigaba sobre un tema relevante para su trabajo en casa, Eduardo tropezó con un artículo sobre un programa de sostenibilidad que llevaba a cabo una organización no gubernamental. Esa lectura iluminó una vía que podía combinar sus habilidades técnicas con sus fervientes deseos de marcar la diferencia. Contactó a la organización para ofrecer su apoyo. Era el tipo de impulso que necesitaba, un camino hacia un propósito renovado, pero la incertidumbre sobre su capacidad para equilibrar todos estos nuevos roles lo mantenía despierto por las noches. Esa tensión creciente se intensificó cuando la reunión del proyecto final se programó para el final de la semana. Sabía que en este punto, la balanza podría oscilar hacia cualquiera de los dos lados, el éxito o la desilusión. La presentación final sería puesta a prueba no solo por su contenido, sino también por los ataques de Luis, quien estaba ansioso por desacreditarlo ante los directivos. De repente, un pensamiento se adueñó de su mente y le hizo eco en su pecho: ¿sería capaz de conseguir lo que deseaba, mientras la sombra de Luis iba creciendo? Así, el momento decisivo se acercaba, y con él, la necesidad de enfrentar no solo a su antagonista, sino también a sus más profundos miedos. El día estaba marcado en rojo en su mente, como una víspera de guerra. La pregunta que resonaba constantemente era clara: ¿podría encarnar la confianza y la valentía que había descubierto en sí mismo? La respuesta permanecía oculta, a la espera del desafío que vendría. La mañana del día crucial llegó envuelta en un aire denso de inquietud. Eduardo se despertó antes de que sonara el despertador, la adrenalina circulando por su cuerpo como un torrente descontrolado. Se miró en el espejo y notó su reflejo: ya no era el mismo hombre que simplemente pasaba desapercibido en la oficina. Había forjado una nueva identidad, una fusionada de resiliencia y determinación. Sin embargo, la sombra de Luis seguía siendo una presencia palpable. Mientras se preparaba, una parte de él se debatía entre la ansiedad que le generaba el enfrentamiento y la emoción por la oportunidad de demostrar su valía. Se puso su mejor traje, uno que no solo quedaba bien, sino que simbolizaba la confianza que buscaba plasmar. Todos estos ejercicios de autoafirmación empezaban a convertirse en rituales que le otorgaban fortaleza. Una vez en la oficina, el bullicio habitual mostraba signos de tensión colectiva, y él lo sentía en cada nota mientras pasaba junto a sus compañeros.
Cuando se acercó a la sala de conferencias, una mezcla de nerviosismo y determinación invadió su ser. Las sillas estaban ocupadas por varios directivos, cada uno representando una voz crítica, un filtro que debía superar. Al entrar, la mirada de Luis fue como un dardo envenenado que perforó su autoconfianza. Era un recordatorio constante de que esta no sería una presentación cualquiera, se jugaba su estabilidad profesional y su autorreconocimiento. Comenzó su exposición. En un intento por canalizar su ansiedad, se permitió respirar profundamente, absorbiendo la energía de la sala. Poco a poco, las palabras fluyeron con claridad, cada diapositiva albergando no solo datos, sino una narrativa que invitaba a los oyentes a imaginar las posibilidades. Sin embargo, a medida que avanzaba, se percató de que Luis se preparaba para lanzar los primeros ataques, su mirada fija y calculadora. Cuando llegó el momento de abrir el turno de preguntas, Luis no tardó en cuestionar la viabilidad del proyecto. Su tono sarcástico y cortante estaba diseñado para socavar. Eduardo, ¿realmente crees que esto es más que un sueño utópico? La realidad del mercado es muy diferente a lo que presentas. La presión en el pecho aumentó, pero no podía permitir que su respuesta fuera dictada por el miedo. En ese instante, se acordó de las horas que había pasado investigando, los cursos que había completado y el apoyo de su padre. Se armó de valor y, en lugar de titubear, partió hacia el ataque con un argumento sólido. Luis, comprendo tus preocupaciones, pero la sostenibilidad no es solo una tendencia. Es una necesidad. Este proyecto no solo busca ser profitable, sino que también responde a una urgencia social. De hecho, si seguimos en esta dirección, nuestra competencia podría marginarnos rápidamente. La contestación sorprendió, y algunas cabezas asintieron. Eduardo se sintió renacer mientras la atmósfera de la sala comenzaba a cambiar, se vislumbró la posibilidad de que su propuesta dejara huella. Pero la confrontación no se detendría ahí. Luis se levantó de su asiento, su rostro nublado por la frustración, y otro reto fue lanzado, más incisivo, más personal. ¿Y qué pasa con tus habilidades, Eduardo? ¿Realmente tienes la experiencia necesaria para ejecutar esto? Ese ataque lo llevó a un terreno peligroso. En vez de lanzarse al miedo, rememoró las historias de aquellos ingenieros que se habían enfrentado a lo imposible. Estaba allí por una razón. Las horas de trabajo, sus lecturas, el apoyo de su padre no podían ser opacadas por la duda. Primero, se tomó un segundo para medir sus palabras con precisión y garantizó que cada una de ellas reflejara su esfuerzo. Luis, mi camino no se ha dado sin tropiezos, pero cada uno de ellos ha sido un ladrillo en la construcción de mi trayectoria. Lo que propongo aquí no es un mero proyecto, es una solución que hemos surgido durante años. La sala quedó en silencio, y Eduardo sintió que todo el aire se concentraba en su pecho. Un instante decisivo que podría marcar el rumbo de su carrera. Sin embargo, mientras las miradas se fijaron en él, la tensión creció nuevamente. ¿Era esta la respuesta que lo llevaría hacia una nueva etapa de su vida, o solo un eco de fracasos pasados? Se levantaba la pregunta, ¿podía confiar en sí mismo lo suficiente como para borrar la estela de la sombra de Luis? La balanza estaba al borde, y él había de decidir su futuro inmediato. En el fondo, sabía que no se trataba solo de un proyecto, era una guerra de autoafirmación, un encontronazo entre su viejo yo y el nuevo que deseaba abrazar. Definitivamente, el momento de la verdad estaba a punto de llegar. La sala de conferencias estaba impregnada de una tensión palpable. Eduardo podía sentir su propio pulso latiendo con fuerza mientras Luis lo observaba, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. A pesar de la aparente calma que trataba de proyectar, sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino en su mente. El silencio que siguió a su respuesta creció hasta convertirse en un peso insoportable. Eduardo advirtió en las miradas de sus compañeros la mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, había algo más, quizás un atisbo de respeto que nunca antes había sentido. Esa chispa lo impulsó a continuar, aunque el miedo permanecía acechando en el fondo de su conciencia. Era la oportunidad que había esperado, la posibilidad de dejar atrás las inseguridades que lo habían atormentado.
Luis, más allá de mi experiencia, este proyecto está respaldado por investigaciones concretas y una visión clara del futuro. He trabajado con el equipo durante meses para asegurarme de que cada paso que damos se fundamente en datos y en las mejores prácticas del sector, afirmó, dejando que su voz resonara con confianza. La respuesta de Luis fue un gesto despectivo, elevando las cejas en señal de incredulidad. Eres un soñador, Eduardo. Las buenas intenciones no llevan a resultados. ¿De veras crees que esta empresa se puede permitir el lujo de impulsos idealistas? Sus palabras cortaban como cuchillos, pero en lugar de rendirse ante la duda, Eduardo recordó los pasos que había dado para llegar hasta allí. Cada desafío había sido una lección, cada fracaso, una oportunidad de crecimiento. En ese momento, comprendió que lo que estaba en juego no era solo su presentación, sino su lugar en un mundo profesional donde había aprendido a luchar por su voz y su valía. Luis, ¿sabes? El verdadero riesgo es permanecer inactivos, aferrándonos a viejos paradigmas mientras el mundo sigue avanzando. Este proyecto es la respuesta a la pregunta que muchos han evitado. ¿Estamos listos para ser parte del futuro o preferimos quedarnos cómodos en nuestra zona de confort? Retó Eduardo, sintiendo cómo la sala empezaba a vibrar con su energía. La firmeza en su voz había comenzado a calar en algunos miembros del público, quienes intercambiaban miradas y susurros. Sin embargo, Luis no cedía, y en su mirada se reflejaba el deseo de desestabilizar su creciente confianza. Pero, Eduardo, lo que planteas necesita experiencia, y tú no tienes la trayectoria adecuada. La frase lo golpeó como un baldazo de agua fría. La duda que había intentado ahogar se coló abruptamente, desafiando su serenidad recién adquirida. En un parpadeo, se sintió transportado a sus días como pasante, donde cada pequeño éxito se iluminaba ante él como una meta distante, y las voces de sus detractores regresaron con fuerza. Sin embargo, encontró en esta adversidad la motivación para reafirmar su posición. Tal vez no tenga una trayectoria convencional, respondió, su voz resonando con la fuerza de quien ha confrontado sus sombras. Pero la falta de experiencia no equivale a falta de habilidad o dedicación. He aprendido de los mejores, y esta es la oportunidad de aplicar ese conocimiento de una manera innovadora y efectiva. Mientras Luis se preparaba para una nueva arremetida de críticas, Eduardo experimentaba un giro interno, una revelación. Después de todos esos años de inseguridades, estaba listo para demostrar que había más en él que sus aparentes limitaciones. Hoy, más que nunca, su propósito brillaba con claridad. El turno de preguntas se alargaba, la confrontación entre ambos se intensificaba. Qué irónico, Luis. Te preocupas tanto por la experiencia, y sin embargo, lo que nos hace líderes no son los años, sino la visión y la valentía de hacer cosas diferentes, concluyó, su cuerpo erguido como un símbolo de autocrecimiento. El silencio se apoderó de la sala nuevamente, y el aire se volvió denso con sus propias palabras resonando en el ambiente. Eduardo sintió que había cruzado una línea. Ya no era solo un aprendiz buscando validación, había comenzado a transformarse en el profesional que siempre aspiró ser. Sin embargo, algo le decía que este enfrentamiento era uno de muchos más. Mientras Luis acentuaba su mueca de irritación, Eduardo se sintió en la cima de una montaña. La siguiente pregunta podría abrir las puertas a una nueva era en su carrera, o bien llevarlo de regreso al abismo de la inseguridad. Podía ver que una batalla más se aproximaba, y en su interior, sabía que la verdadera lucha por su identidad profesional apenas comenzaba. Eduardo adoptó una postura decidida, aunque su corazón latía con fuerza. La sala parecía un campo de batalla y él, un guerrero dispuesto a defender su visión. Las palabras de Luis, cada vez más agresivas, eran un eco en su mente. La aprehensión inicial que había sentido se transformó en un desafío personal. Comprendía que la opinión de Luis no solo se centraba en su falta de experiencia, sino en un sistema que había tomado viejas prácticas como una verdad incuestionable. Luis, quizás no entienda algunos pormenores de la industria que conoces como la palma de tu mano, continuó, buscando no solo respuestas sino también la validación que anhelaba. Pero eso no me impide aprender de cada encuentro, de cada proyecto. Lo que propongo es disruptivo porque es tiempo de hacerlo. Podemos ser pioneros.
El intercambio verbal se intensificaba. Eduardo notó que sus compañeros comenzaban a involucrarse. Miradas atentas se fijaban en él, algunos parecían accesibles a sus argumentos. Sin embargo, la adversidad ofrecía un doble filo. Con cada desafío, también crecía la presión sobre él. Ellos no ven que tú no eres más que un novato hablando por hablar, se volvió a escuchar la voz de Luis. Era casi como un mantra que pretendía reafirmar la superioridad de su experiencia. La reacción en el rostro de Eduardo fue inmediata. En lugar de sentirse abatido, una llama interna se encendió. Eso era exactamente lo que necesitaba, reconocimiento. No necesariamente de figuras de autoridad, sino de la credibilidad de sus propios ideales. Mientras sus pensamientos se precipitaban, hubo un momento de claridad. Necesitaba afirmar su autoridad sobre su propio destino. La novedad radica en explorar esos nuevos caminos, Luis. Lecciones de fracasos pasados pueden transformarse en los pilares del éxito. Lo que importa es que estoy dispuesto a correr el riesgo, mientras otros prefieren aferrarse a lo que los mantiene cómodos. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Algunos colegas comenzaban a asentir, sus cabezas moviéndose al compás de sus palabras. Algo despertaba en ellos. No puede ser solo la lógica, también era la fuerza emocional detrás de su convicción. La presión, que antes parecía amenazante, ahora suponía una oportunidad. Era el momento de sacar a relucir sus habilidades, de demostrar que su visión, ligada a una mentalidad innovadora, era un recurso invaluable para el equipo. El debate continuó, pero Eduardo, con cada intervención, creaba un nuevo relato sobre su trayectoria. Narraba cómo había desafiado cada obstáculo en su camino, desde el pasante tímido hasta convertirse en un líder que se atreve a cuestionar lo establecido. El miedo que lo había consumido en un principio se convertía en un combustible. Ya no era solo su lucha, era por todos los que alguna vez habían vivido en la sombra de la duda. Mientras la sesión llegaba a su fin, la atmósfera se tornó densa con una mezcla de inquietud y admiración. Los murmullos envolvían el espacio, y él podía percibir que, aunque Luis se mantenía firme en su postura, sus argumentos había comenzado a gestar brechas en la defensa de su rol. Por último, Luis, Eduardo declaró, sintiendo el peso de su voz resonar en los oídos de sus compañeros, la esencia de la innovación radica en ser audaz a pesar de los riesgos. Aquellos que se arriesgan a cambiar son los que dejan huella en el mundo. Ahora, el nerviosismo se había transformado en una ansiada expectativa. Aquel enfrentamiento no había sido el final de la batalla, sino el comienzo de una serie de transformaciones que Eduardo estaba dispuesto a abrazar. Mientras las luces de la sala se apagaban tras la reunión final, la mirada de Luis cargaba un nuevo sentido de advertencia. Eduardo sentía una inminente necesidad de anticipar lo que vendría. Había cambiado, pero también se había adentrado en un campo minado de rivalidades, y su lucha por el crecimiento personal y profesional apenas estaba despegando. Entonces, mientras abandonaba la sala, su mente se llenó de estrategias sobre cómo fortalecer su argumento y reunir apoyo. Pero también sintió una profunda inquietud. Si su crecimiento era inevitable, ¿cuáles serían las consecuencias de desafiar al statu quo? La inquietante sensación de que una nueva etapa de su carrera estaba en el horizonte lo llenó de expectativa. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría a continuación? Eduardo salió del edificio con la adrenalina aún corriendo por sus venas. El aire fresco de la tarde era un alivio, un contraste palpable a la tensión que había experimentado en la reunión. Se detuvo un momento en la acera, considerando su posición en la empresa. Por un instante, contempló la posibilidad de volver a lo que había sido su anterior rol, un lugar donde las expectativas eran mínimas y el riesgo era prácticamente inexistente. Pero esa idea se desvaneció rápidamente, ahora conocía el potencial que tenía para marcar la diferencia. Un par de días después, se sentó frente a su computadora, su pantalla iluminada con montaje de gráficos e ideas. Había decidido que no solo iba a soportar la presión, sino que iba a intensificarla. Cada argumento que había formulado en la reunión se traduciría en un plan de acción concreto. Así, se sumergió en la investigación, analizando tendencias del mercado, buscando estadísticas que respaldaran su enfoque.
Mientras transitaba por esa vorágine de datos, se encontró navegando a través de un video que mostraba no solo innovaciones en su industria, sino también testimonios de personas que habían desafiado los límites establecidos. Fue en ese momento cuando algo en su interior hizo clic. Comprendió que ser líder no significaba simplemente tener la razón, sino ser capaz de inspirar a otros a creer en su visión. El recuerdo de las miradas escépticas hacia Luis lo acechaba, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No se trataba solo de él, su misión estaba tomando forma. Cuando concluyó su investigación, su compromiso se avivó. Eduardo comenzó a diseñar un taller para sus colegas, no solo para presentar su propuesta, sino para convertirse en una plataforma de discusión donde todos pudieran expresar sus opiniones. Empezó a desarrollar contenido atractivo para su presentación, incorporando elementos visuales que facilitaran la comprensión de lo que deseaba lograr. Pero se percató de que ese sería solo un primer paso. La resistencia que enfrentaba no se reduciría a argumentos lógicos, necesitaba apelar a las emociones, a las inquietudes de sus compañeros. Así que, en vez de solo entregar hechos y cifras, decidió incluir un segmento en el que compartiera historias sobre su propio viaje. Sabía que era crucial que su audiencia lo viera no solo como un novato, sino como un igual, alguien que compre en pizza sus luchas. Mientras ensamblaba su presentación, una pregunta lo inquietaba: ¿cómo podría transformar su propio miedo en un punto de conexión? Sabía que la vulnerabilidad podría ser su mejor arma, una forma de humanizar su mensaje y atraer a aquellos que se sentían atrapados, como él lo había estado alguna vez. El día del taller llegó, y Eduardo se encontraba en el centro de la sala, sintiendo la energía de sus colegas a su alrededor. Los asientos estaban ocupados, y aunque sus corazones latían al unísono, se notaba la mezcla de curiosidad y duda en el aire. Comenzó con una introducción que dejaba ver su vulnerabilidad. No era un experto, sino alguien que había fracasado y aprendido, alguien que sabía lo que era enfrentarse a la adversidad. Con cada palabra, Eduardo comenzó a sentir que había una conexión genuina en la sala. Su emoción era palpable, y las historias de su pasado empezaron a resonar en aquellas personas. Se sintió fortalecido al ver cómo sus compañeros se abrían, cómo algunos comenzaron a compartir sus propias experiencias, sus miedos, y hasta sus ideas. No solo había exposiciones y comentarios, sino una conversación en tiempo real. Al cerrar su taller, una sensación de triunfo lo envolvió. Sin embargo, justo cuando pensaba que había cruzado un umbral, Luis irrumpió en la sala, su mirada desafiante inyectando un nuevo nivel de tensión. Eduardo entendió que, aunque había ganado aliados, la lucha aún no había terminado. Algo más grande se gestaba en aquel lugar. Y en su interior, la pregunta resonaba con fuerza: ¿estaba preparado para enfrentarse a las repercusiones que su nuevo camino pudiera traerle? La escena se tornó más intensa al ver a Luis acercarse, un aire de confrontación se erguía en la sala, y Eduardo supo que el verdadero desafío estaba por comenzar. ¿Sería esto el catalizador que lo llevaría hacia una transformación aún más profunda en su carrera y en su vida? El silencio en la sala se volvió pesado tras la entrada de Luis. Eduardo sintió que la adrenalina de su taller se transformaba en una mezcla de anticipación y temor. La presencia de Luis, con su actitud desafiante, provocaba en él un torbellino de emociones. La conexión que había logrado con sus colegas podía desmoronarse en un instante. Luis caminó lentamente hacia él, como si cada paso fuera una sentencia. Eduardo podía sentir la presión en su pecho, el temblor en sus manos, pero recordó lo que había costado llegar hasta allí. Esta era la oportunidad que había estado esperando: enfrentar su propio miedo y confirmar su nuevo papel como líder. Me parece curioso que ahora te sientas tan motivado, Eduardo, dijo Luis, su tono lleno de sarcasmo. ¿Crees que puedes cambiar la forma en que hacemos las cosas aquí? La pregunta llevaba consigo el peso de la duda. Pero en lugar de retractarse, Eduardo decidió que esta era una prueba que debía afrontar. En ese instante, su mente se aclaró. Recordó las historias que había compartido, aquel sentido de vulnerabilidad que lo había unido a sus colegas. Se plantó ante Luis, sintiendo que cada mirada en la sala se centraba en él. Sí, creo que sí, respondió Eduardo, elevando la voz con firmeza.
No se trata solo de mí, sino de todos nosotros y de cómo podemos innovar y crecer juntos. He visto el potencial en este equipo. No podemos seguir aferrados a antiguas prácticas que nos frenan. Luis frunció el ceño, como si Eduardo acabara de retarle a una competencia. Entonces, estoy ansioso por ver tus innovaciones. Pero no olvide que la empresa también tiene estándares, y no todos están dispuestos a seguirte. Esa mirada de desdén lo encendió. Eduardo comprendió que debía aprovechar esta confrontación, no solo para afirmarse en su nuevo rol, sino para reafirmar su visión. La sala estaba atenta no solo a las palabras, sino a la tensión palpable que surgía entre ellos. Los estándares deben evolucionar, Luis. Lo que hoy es parte del statu quo puede convertirse en barrera mañana, Eduardo continuó, su voz resonando con más seguridad. No podemos permitir que el miedo al cambio nos paralice. A veces, necesitamos un poco de turbulencia para despegar. Un murmullo de aprobación surcó la sala. Aquella había sido una jugada arriesgada. Sin embargo, en su interior, Eduardo era consciente de que la batalla estaba lejos de terminar. Luis lo miraba fijamente, contemplando una respuesta. La tensión era electrizante, creando un ambiente donde las emociones estaban a flor de piel. Eduardo sentía que este momento no solo definía su papel como líder, sino que sus palabras podían ser el impulso necesario para cambiar la percepción de todo su equipo. Pero mientras la atención de todos se centraba en la batalla de ideas, una nueva inquietud le surgió: ¿qué otros obstáculos fiscales o personales emergían en su camino? Aunque había comenzado a ganar terreno, Luis no era el único desafío que había que enfrentar. La idea lo atormentaba. Había más en juego del que había considerado. La lucha no sería solo por un cambio en la estrategia de trabajo, sino por una transformación interna que podría impactar profundamente su carrera. Con un firme propósito, se preparó para defender su enfoque no solo en nombre del equipo, sino también en búsqueda de su propio crecimiento. Un impulso renovado alimentó su determinación. Mientras Luis comenzaba a hablar, Eduardo sintió que la verdadera batalla comenzaba a desarrollarse delante de él. Las consecuencias de esta lucha lo enfrentarían no solo a su colega, sino a sus propios límites. La pregunta que ahora resonaba con más intensidad era: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sostener este cambio? La vibrante energía en la sala se transformó en un campo de batalla emocional. Eduardo entendió que cada paso en esta dirección lo acercaba a la transformación que tanto anhelaba. ¿Lograría salir victorioso dejando atrás su antiguo yo? Su viaje apenas comenzaba, y la incertidumbre le daba tanto miedo como emoción. Lo único claro era que el desenlace estaba por definirse, y podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. A medida que Luis comenzó a hablar, la voz del desafiante resonaba como una campana de advertencia en la mente de Eduardo. Cada palabra se sentía como un golpe directo, un recordatorio de que el camino que había decidido tomar estaba lleno de riesgos. ¿Cómo puedes hablar de innovaciones, Eduardo, cuando todavía no has demostrado que puedes sostener una conversación sin caer en los clichés de la motivación?, cuestionó Luis, su mirada despectiva provocando murmullos en la sala. El aliento de Eduardo se hizo más profundo mientras se preparaba para responder. Sabía que no podía permitirse titubear. Este era su momento, su oportunidad de demostrar que no solo quería ser un líder, sino que también podía ser un agente de cambio genuino. Clichés, Luis, son las palabras vacías que no llevan a la acción. Estoy aquí para invitarlos a cuestionar el presente y construir un futuro diferente, y eso empieza por abrir nuestras mentes y corazones a nuevas posibilidades. Esta vez, cuando la sala murmuró, fue diferente, más afín a la emoción que nacía del fervor compartido. Eduardo sintió cómo se elevaba su confianza, un fuego interno se avivaba cada vez más. Pero, al mismo tiempo, la realización de que la lucha no solo estaba en la sala, sino en su interior, lo envolvía. ¿Era verdad que podía liderar ese cambio? ¿Podía ser el faro que guiaría a su equipo hacia algo nuevo? Tenía que demostrarlo. En la confrontación con Luis, no solo enfrentaba a un rival, sino también a sus propias inseguridades. Eduardo se preguntaba cuánto había estado él mismo viviendo en la sombra de la complacencia. Había llegado el momento de enfrentarse a sus barreras internas.
Si Luis representaba el miedo al cambio representado por el pasado, Eduardo debía ser la voz del futuro que deseaba crear. ¿Qué tan arriesgado puede llegar a ser el cambio? Se cuestionó a sí mismo. Sin dudar, lo dijo en voz alta, el crecimiento está inevitablemente ligado a la incomodidad. Solo los que se atreven a salir de su zona de confort pueden realmente ser agentes de transformación. Su declaración resonó, un eco de su propia lucha al buscar un equilibrio entre el líder que aspiraba a ser y el hombre inseguro que había sido. La atención de sus colegas se afianzó, y Eduardo pudo vislumbrar destellos de aceptación en sus rostros. Empezó a contemplar la posibilidad de un nuevo paradigma en su forma de ver el liderazgo. Esto no se trataba solo de innovaciones, se trataba de romper con el miedo al fracaso y entrelazar fracasos pasados con el aprendizaje continuo. Mientras la discusión continuaba, la tensión en la sala se transformó en una mezcla de energía constructiva. Luis, aunque aún desafiante, comenzó a mostrar signos de duda. Pero Eduardo sabía que esta no era solo una victoria personal, sino un desafío mayor, crear un espacio donde todos pudieran explorar su verdadero potencial. Poco a poco, los murmullos se transformaron en asentimientos, pero la lucha estaba lejos de terminar. ¿Cómo consolidar ese avance y asegurar que todos, incluido Luis, se sintieran parte del proceso? Eduardo comprendió que este era solo el primer paso. Este encuentro podía establecer las bases, pero el verdadero trabajo sería mantener la iniciativa viva. La incertidumbre se dibujaba en su rostro. A pesar de las pequeñas victorias, aún necesitaba prepararse para los momentos oscuros que vendrían. ¿Y si Luis no se rendía tan fácilmente? La pregunta amenazaba con eclipsar su impulso. Pero al mismo tiempo, otro pensamiento surgió: ¿qué habilidades o talentos ocultos podría descubrir al desafiar sus propios límites en este viaje? Eduardo respiró hondo, centrando su mente en la batalla que aún tenía por delante, ya no solo la contra Luis, sino la lucha más profunda en su interior. Esta revelación lo enfureció y lo emocionó a partes iguales, incluso mientras un nuevo dilema empezaba a formarse. ¿Estaba preparado para enfrentarse a los posibles aliados que podrían volverse obstáculos? La energía en la sala empezó a descender, creando un contraste incómodo entre su euforia interna y la realidad externa. La calma que precedía a la próxima tormenta se palpaba en el aire, y en su mente, una decisión temía salir a la luz. ¿Podría realmente mantenerse firme frente a los desafíos y transformarse en el líder que siempre había querido ser? Su viaje estaba a punto de entrar en un capítulo mucho más complicado, y la incertidumbre aumentaba como un océano en calma antes de un huracán. Eduardo regresó a su oficina después de la reunión, su mente aún zumbando con la energía que había experimentado. Los murmullos de aceptación resonaban en su interior como un eco alentador, pero el peso de la incertidumbre seguía presente. Sabía que esa era solo la superficie de lo que realmente significaba liderar un cambio. También era consciente de que la verdadera prueba estaba por venir, tanto en su entorno como en su propio corazón. En su escritorio, una carpeta con documentos de proyectos futuros lo miraba con insistencia. Había estado trabajando en una iniciativa que, si bien era ambiciosa, había sentido que carecía de un enfoque sólido en la colaboración auténtica. La idea era buena, pero necesitaba integrar a su equipo de manera más efectiva. La visión de un liderazgo basado en la transparencia y la vulnerabilidad estaba, de alguna manera, conectada con lo que quería implementar. Mientras revisaba los papeles, su mente se detuvo en una frase que había escrito anteriormente: la autenticidad es el nuevo liderazgo. Era un lema que había adoptado, pero que ahora le parecía aún más importante. ¿Era realmente capaz de encarnar esa autenticidad? Se dio cuenta de que su miedo al fracaso no solo se había visto reflejado en la discusión con Luis, sino también en cómo se había acercado a sus colegas hasta ahora. Había estado tan preocupado por demostrar su valía que había olvidado escuchar. Eduardo se sentó durante varios minutos, valorando cómo podría invitarlos a expresar sus preocupaciones y esperanzas sin temor a represalias. La idea de abrir un foro donde cada voz, sin importar cuán suave o discordante, pudiera ser escuchada comenzó a tomar forma. Finalmente, tomó una decisión: convocaría a una reunión con su equipo, un espacio para explorar sus ideas y a la vez desafiarse mutuamente.
Tendría que demostrar que no estaba buscando solo unificar esfuerzos, sino también reconocer su vulnerabilidad como líder. Su mente comenzó a planear cómo llevaría a cabo esta reunión. Desarrollar un enfoque que incluyera actividades interactivas, donde todos pudieran contribuir, parecía crucial. Tal vez un ejercicio de lluvia de ideas que precediera el planteamiento del nuevo proyecto. La base de su idea sería que cada uno escribiera sus propios miedos sobre el futuro para luego compartirlos. Una forma de desmantelar barreras invisibles que a menudo, aunque sutilmente, dominan en el trabajo en equipo. Al levantarse y acercarse a la ventana, Eduardo observó el paisaje urbano. Las luces de la ciudad brillaban como una representación de cada una de las oportunidades y desafíos que lo rodeaban. ¿Sería esta la ocasión ideal para reconfigurar su forma de liderar? Esa idea le proporcionó un nuevo nivel de determinación. Sin embargo, no podía evitar sentir algo de ansiedad. Esa reunión se convertiría en un terreno de prueba para su nueva filosofía. Sería como saltar al vacío, sin saber si habría una red que lo sostuviese. La sensación de que estaba a punto de abrir una puerta a lo desconocido lo llenó de inquietud y emoción al mismo tiempo. ¿Y si esos antiguos tabúes se afianzaban aún más? La lucha contra el miedo al rechazo fastidiaba su mente. El eco de Luis reverberaba, cuestionando sus verdaderas convicciones. A medida que el día avanzaba, Eduardo se preparó. La idea de invitar a sus colegas a este nuevo formato de colaboración podía ser su primer paso hacia la autenticidad en su liderazgo, pero también representaba un dilema: estaba preparado para aceptar la crítica, e incluso la oposición, si eso significaba crecer. Ante esa pregunta, el impulso volátil de adrenalina hizo vibrar su pecho. El desafío se acercaba al filo de su conciencia. Sabía que, aunque el camino podía ser arduo, podría descubrir su verdadero potencial, así como el de sus colegas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarse por este nuevo enfoque en el liderazgo? Mientras reflexionaba sobre la inminente reunión, se sintió al borde de algo significativo, algo que podría desbloquear no solo un nuevo capítulo de su vida profesional, sino también una revelación personal importante. Con la mente llena de posibilidades, Eduardo cerró la carpeta sobre su escritorio. Había llegado el momento de dar ese salto y enfrentar sus miedos, sin saber que lo que descubriría podría cambiar no solo la dinámica del equipo, sino también su propia autopercepción como líder. ¿Sería capaz de abrazar lo desconocido y permitir que su vulnerabilidad lo definiera en lugar de debilitarlo? La respuesta estaba por revelarse en un horizonte incierto. Las semanas transcurrieron y la reunión de Eduardo se convirtió en un momento decisivo. Finalmente llegó el día tan esperado. El ambiente en la sala era electrizante. Cada miembro del equipo reaccionaba con impaciencia, mientras que Luis permanecería en la esquina, como un depredador acechando. Eduardo sintió una mezcla de desafío y expectación inundar su ser. Con calma, Eduardo respiró profundamente y comenzó. Hoy no estoy aquí para presentar un informe. Estoy aquí para construir un espacio donde todos podamos ser escuchados, declaró con firmeza. Las miradas curiosas se entrelazaron y él sintió el peso de sus palabras. Despegó un gran papel blanco en la mesa, como un lienzo listo para ser pintado. Comencemos escribiendo nuestros miedos, sugirió. Un silencio momentáneo envolvió la sala mientras cada uno reflexionaba. Esa actividad, inicialmente incómoda, se transformó en un proceso catártico. Al compartir, los temores se volvían ajenos y, lo más importante, se desvanecían. Luis, aunque escéptico al principio, se involucró. Con sus propias inseguridades expuestas, el hielo entre él y el resto comenzó a romperse. Eduardo los guió para que cada quien identificara sus anhelos en este viaje, convirtiendo la sesión en un laboratorio de ideas. Las dinámicas de poder empezaron a cambiar. Aquellos que eran observadores pasivos comenzaron a expresar su voz, una sinfonía de pensamientos emergió. Eduardo, recordando el eco de su madre, sintió que el impulso de querer crear un legado se materializaba. Un nuevo sentido de propósito lo llenaba, cada palabra compartida traía consigo una chispa de conexión. No era solo un grupo, era un equipo que empezaba a darse cuenta de su verdadero potencial. La energía en la sala fue creciendo hasta que se convirtió en un torrente de ideas.
La vulnerabilidad mostrada se transformó poco a poco en confianza mutua, y así la presente adversidad de Luis se diluyó, transformándose en un aliado inesperado en la exploración de nuevas posibilidades. Eduardo, creo que podemos encauzar esta idea en un proyecto concreto, exclamó Luis, su tono había cambiado de desafiante a colaborador. Sorprendido, Eduardo escuchó y asintió, reconociendo que la transformación no se limitaba a uno solo, sino que bien podría resignificar la cultura en el lugar. Durante las semanas siguientes, el equipo trabajó en una propuesta que integraba sus ideas, una mezcla de innovación y sostenibilidad que apuntaba a liderar el mercado de una manera responsable. Bajo el liderazgo de un Eduardo renovado, la atmósfera laboral se había llenado de confianza y colaboración. Estaba construyendo una plataforma que no solo beneficiaría a la empresa, sino que también devolvería a las comunidades. Cuando finalmente llegó el momento de presentar el proyecto, Eduardo se sintió fuerte, respaldado por su propio equipo. Al hacer la presentación, la vulnerabilidad había sido su mayor aliado, expuso cómo se había llegado a esa idea y cómo cada uno había aportado desde sus propias luchas. Los directivos, al escuchar una propuesta que era tanto técnica como profundamente humana, no solo aplaudieron la idea, sino que la aceptaron como una nueva dirección para la empresa. La mirada de Luis se había transformado, el escepticismo inicial había dado paso al reconocimiento de que el cambio era posible. En esa culminación, Eduardo no solo había conquistado el corazón de su equipo, sino también el de su propia historia personal. Finalmente, pudo ver la sombra de Luis como un compañero de viaje, reflejo de sus propios miedos, y el respeto mutuo que había surgido quedó sellado en un pacto de colaboración. La vida de Eduardo cambió para siempre. No solo había demostrado su valía como ingeniero, sino que había establecido una confianza sólida y un sentido de pertenencia en el equipo. Había conquistado sus temores y, al hacerlo, ayudó a transformar una atmósfera de estrés en un entorno donde todos se sentían valorados. Al mirar hacia atrás, ya no veía la versión limitada de sí mismo que una vez fue. En cambio, se encontraba en un lugar de empoderamiento, resumando confianza y competencia. Los ecos de su madre resonaban en su interior, recordándole que los sueños son posibles si estamos dispuestos a luchar por ellos. No había duda, Eduardo había logrado no solo un cambio en su carrera, sino que había abrazado su propia transformación personal. Ahora, se sentía listo para enfrentar cualquier desafío venidero. Y así, al cerrar un capítulo marcado por la lucha y el crecimiento, Eduardo sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora es su momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.